Apocalipsis en su capítulo 2. Solo una reflexión para esta noche de unas escrituras que se encuentran en el libro del Apocalipsis en su capítulo 2. Libro del Apocalipsis en su capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 2. Del capítulo 2 del Apocalipsis vamos a buscar el verso 4, el 14 y el 15 y el verso 20. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, de ahí al 14 y 15 y de ahí al versículo 20. Solamente del capítulo 2. ¿Tienen todos? Si tienen, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y verso 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oramos. Contra la decadencia de la iglesia. Desde Éfeso hasta Tiatira es la decadencia de la iglesia, el menguar, el aflojar, el ir decreciendo paulatinamente. Y a través de todo ese periodo que va desde el año 53, ¿no es cierto?, hasta el año 1520, cuando empieza la edad de Sardis, todos esos años, casi 1500 años, fue de declinación de la iglesia. Cada año que pasaba se ponía peor. Cada década que pasaba se ponía peor. Cada siglo que pasaba se ponía peor, hasta llegar a la edad de Tiatira, que es la edad más larga de la iglesia, que va desde el 606 al 1520, que son 1000 años de oscuridad. 1000 años de oscuridad. A eso no se llegó de un día para otro, sino que ese estado de oscuridad espiritual se llegó luego de un proceso paulatino y lento de decadencia. Pero entonces el Señor iba hablando en cada etapa y iba diciendo a la iglesia, ¿no es cierto?, a través de distintas etapas, Él iba diciendo esta palabra: tengo contra ti. Entonces hubo cosas que el Señor tuvo contra la iglesia en las distintas etapas y que para nosotros pueden servirnos de lección para entender, ¿no es cierto?, que esas mismas cosas que el Señor tenía contra la iglesia fueron las que la llevaron a su decadencia. Y que esas mismas cosas pudieran llevarnos a la decadencia a nosotros también. Y como Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él todavía sigue estando en contra de esas cosas que pueden llevar a la oscuridad y a la decadencia espiritual. Lejos de ver el proceso de las 7 edades de la iglesia, estamos tratando solo de traer una reflexión para nuestra iglesia local y para nuestras vidas. Entonces, hay tres grandes tengo contra ti en este proceso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y también tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe. Entonces, esos tres grandes tengo contra ti fueron muy importantes para la iglesia, teniendo en cuenta que Apocalipsis es un libro de símbolos. En esas 3 denuncias el Señor le estaba reclamando a la iglesia y a la vez le estaba advirtiendo y estaba mostrando, ¿no es cierto?, lo que Él tenía en contra de la iglesia.
Que seamos la iglesia del Señor Jesucristo no quiere decir que Él no tenga cosas contra nosotros, porque la palabra de Dios nos muestra que escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia de tal, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Pérgamo, al ángel de la iglesia de Tiatira, y les dice que había cosas que Él tenía contra la iglesia. Eran iglesias locales estas, representaron las edades. Entonces Él tuvo estas cosas contra esas iglesias locales de Éfeso, de Pérgamo y de Tiatira. Y también tuvo esas mismas cosas contra esas 3 edades. O sea, tuvo esas mismas cosas en esas 3 edades. En contra de esas 3 cosas, en esas edades. Pero también son enseñanzas espirituales para nosotros de que cuando estas condiciones vuelven a repetirse, Él estará en contra de esas cosas. Tanto es así que en el verso 16, luego de decirle por qué que Él estaba en contra de ciertas cosas, Él les dice en el verso 16, por tanto arrepiéntete. ¿Tienen ahí el verso 16? Leanlo. Por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Ahora nosotros esperamos que Él venga pronto, pero Él dice, yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, si nosotros en la congregación, como en esta advertencia, retuviéramos ciertas cosas que el Señor está en contra, Él vendría a nosotros, pero no para traernos un gozo, un avivamiento, sino para pelear con la espada de su boca. Entonces, ustedes pueden conocerlo al Señor como un bendecidor, como un proveedor, como alguien que da gozo, pero conózcanlo también como un guerrero cuando pelea con la espada de su boca. ¿No es cierto? Entonces, cuando llegan las situaciones así, entonces Él se torna como un guerrero de combate para pelear contra los que están, ¿no es cierto? Allí en esa condición, ¿y con qué? La lucha es espiritual. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y entonces muchos dentro de la iglesia se encontraron que la espada del Señor estaba peleando contra ellos. No debe haber cosa más difícil y dura, ¿no es cierto?, que pelear contra la espada del Señor. No debe haber nada, supongo, peor para un creyente que estar peleando contra la espada del Señor. Amén. Pero así sucedió en ese tiempo. Y puede suceder siempre en los tiempos cuando se llegue a decadencias espirituales. Ahora se llega a una edad oscura, como la edad de Tiatira, y con la edad de Tiatira termina, con el mensaje a Tiatira termina el capítulo 2. Y va a empezar el capítulo 3, que va a ser una restauración con la edad de Sardi, y una restauración con la edad de Filadelfia, y una restauración con el principio de la Odisea y un decaimiento final, al tiempo del fin. Pero las lunas, ¿no es cierto?, desde la primera luna hasta la cuarta luna van decreciendo, son cuartos menguantes. Van menguando las condiciones espirituales. Cada edad que pasa, cada año que pasa, cada década, cada centuria que pasa, la cosa se pone más oscura, hasta que llega a la edad del oscurantismo. 1000 años de oscuridad. Tiatira es 1000 años de oscuridad. Solo la Iglesia Católica Romana, gobernando, reinando y oscureciendo el mundo entero, ¿no es cierto?, con la religión apóstata cristiana. Entonces, no se llegó a la Iglesia Católica en 2 días. Tomó un tiempo, ¿no es cierto? Si esta edad durara más, dice, se llegaría a un estado, hermano Brad dice, si esta edad durara unas centurias más, se llegaría a un estado peor que la Iglesia Católica. Pero esta es una edad corta. Le tomó más tiempo llegar a esa condición y formarse ese gran monstruo, ¿no es cierto?, que es la Iglesia romana. Amén, que es el mero trono de Satanás. Ahora no hay vuelta, es el mero trono de Satanás, ¿no es cierto? Entonces, encontramos entonces que ahí a esas condiciones no se llega así porque sí, sino que todo tiene un comienzo. Entonces, en la primera edad, el Señor le dice en el verso 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así empezó la iglesia, sufriendo por el Señor, teniendo paciencia, trabajando arduamente por amor de su nombre y sin desmayar. Esa era la condición de los primeros cristianos. Pero ya aparecía algo y el Señor en esos primeros tiempos de cristianismo dice, pero tengo contra ti. Reconozco que has sufrido. Verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo.
Conozco cada una de las cosas que has hecho para el reino. Conozco cada cosa grande, mediana o pequeña que has hecho. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La palabra de Dios nos dice entonces que Él, al pasearse por esa edad, conoció el trabajo arduo de cada cristiano. A nosotros es aleccionador, porque Él conoce también, ¿no es cierto?, el trabajo de cada uno en la obra del Señor. La obra de cada uno Él conoce, el arduo trabajo de cada uno y paciencia. Dice que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gente que se mantuvo fiel en la palabra y no podían ser engañados, porque los probó por la palabra, ¿no es cierto? Y sabía que no eran apóstoles, sabían, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido también, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Él le está elogiando a esos cristianos, y no ha desmayado. Él conoce a cada hermano, a cada hermana, como conoció a estos cristianos que estaban en esta iglesia local de la ciudad de Éfeso, y como conoció a todos los cristianos de la edad de Éfeso, y como conoce a cada uno de nosotros hoy todavía. Pero Él no se guardó en decir a la congregación de Éfeso, ni se guardó en decir a la edad de Éfeso, ni se guardará en decir a nosotros tampoco, si hay algo que Él tuviera en contra de nosotros. Y entonces, una reflexión importante: tengo contra ti. Ahora, el Señor puede tener cosas contra nosotros. Como iglesia local, como individuos, Él puede tener cosas contra nosotros, porque Él conoce toda nuestra experiencia cristiana desde el día que aceptamos a Cristo como Salvador. Y Él conoce, ¿no es cierto?, desde que nos bautizamos, de que aceptamos a Cristo como Salvador, y de los años que caminamos, ¿no es cierto?, lo que hemos servido, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Él conoce todas esas cosas. Conozco tus obras, conozco todo lo que has hecho, lo que has caminado, cada culto que has ido, cada alabanza que has cantado, cada oración, cada cosa que has hecho. Conoce todo. Y entonces Él sabe si nosotros hemos dejado o no nuestro primer amor. Pero si alguno de nosotros en la iglesia ha dejado su primer amor, sepan que el Señor lo tiene bien en contra de eso. Una iglesia, una edad, o un cristiano que haya dejado su primer amor, Él siempre le dirá: tengo contra ti. Tengo algo contra ti, que esto no te lo perdono, esto no lo paso por alto. Esto no es una cosa más. Has dejado tu primer amor. Y aquí empezó el problema en la iglesia. Aquí empieza el problema en una iglesia local. Aquí empieza el problema con los cristianos. ¿Amén? Que has dejado tu primer amor. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Entonces, ¿qué le demandaba? Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Estás en una condición caída, dice, porque has perdido tu primer amor, debes arrepentirte. Ahora, siendo que Él conoce, ¿no es cierto?, todas estas cosas, nuestra reflexión en esta noche es: tengo contra ti. Yo quisiera que Él no tuviera esto contra mí. Yo quisiera que no lo tuviera contra la iglesia local, ni contra ningún hermano ni ninguna hermana, ¿no es cierto? Pero dejar el primer amor es algo que aún estos cristianos que sufrieron y que tuvieron paciencia y que trabajaron arduamente por amor de su nombre, aún perdieron su primer amor. Cuanto más cristianos que no han sufrido por el Señor, cuanto más cristianos que no han trabajado por el Señor, cuanto más cristianos que no han trabajado ni ardua ni medianamente por el Señor, no perderán su primer amor. Si gente valiente, si gente que sufrió, si gente que se paró por el Señor, si gente, ¿no es cierto?, que tuvo paciencia y por amor de su nombre trabajó, pudo perder el primer amor, pudiera sucedernos. Puede suceder hoy, puede suceder en el tiempo del fin, cuando el diagnóstico del tiempo del fin es que el amor de muchos se enfriaría en el tiempo del fin. Por causa de que el amor de muchos se enfriará en el tiempo del fin. Entonces son cosas que Él tiene contra la iglesia, porque este primer punto la va a llevar finalmente. Esta era una luna llena, la edad de Éfeso, que trabajó por amor de su nombre, que sufrió persecuciones, que fue fiel al Señor, que no desmayó, no se apagó. Pero una pequeña sombrita empezó a entrar, la pérdida del primer amor. Y esa pequeña sombrita se fue agrandando y agrandando y agrandando hasta que llegó una edad de 1000 años de oscuridad y de tinieblas espirituales. Si un cristiano no vigila, empieza con pequeñas sombras
espirituales y luego termina en una triste y oscura condición. Porque así le pasó a la iglesia del Señor Jesucristo, que Él conquistó por su propia sangre. Así le puede pasar a cualquier cristiano, a cualquier individuo. Recuerden, ¿no es cierto? No es todo color de rosa siempre, no son solo palmadas en la espalda. Él, cuando eran palmadas en la espalda, le dijo: has sufrido, has tenido paciencia por amor de mi nombre. Pero luego, ¿no es cierto?, sacó la mano de la espalda y lo tomó de la solapa y le dijo: pero tengo contra ti. Entonces, cuando Él palmea la espalda, pero cuando tiene que decir algo, Él lo dice. Amén. Y si Él se los demandó a ellos, no tengan la menor duda que Él lo demandará a nosotros también. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es muy fácil entenderlo. Aquí es un símbolo, es el tipo, es Apocalipsis, el libro de símbolos. Cualquiera se da cuenta, ¿no es cierto?, que cuando el joven estuvo de novio con una joven y luego eso le movió a casarse y a unir sus vidas, eso era el primer amor. Pero véanlo después de 15 años de casado. ¿Amén? ¿No es cierto? Véanlo, ya no le trata más así. Ya no es lo mismo. Ha perdido su primer amor, indudablemente. Lo ha perdido. ¿Es así? Entonces, y si hay personas que se han casado sin siquiera tener un primer amor, se casaron porque se casaron nada más, peor todavía. Porque eso mostraría una peor condición todavía. Gente en la iglesia que se ha unido por unirse y que nunca tuvo un primer amor con Cristo. ¿Amén? Eso es peor todavía. Hay gente que ha perdido el primer amor y hay gente que nunca ha tenido el primer amor. Los que no han tenido el primer amor son solo miembros que se han unido, que están en la iglesia y que se han unido y que toman el nombre de cristianos, pero no han tenido nunca el primer amor con Cristo. No lo pueden perder porque nunca lo tuvieron. Pero aquellos que han tenido la experiencia y lo perdieron, el Señor dice: tengo contra ti. Y entonces es doble la amonestación. Tengo contra ti a los que perdieron su primer amor, y tengo contra ti también que se han unido sin un primer amor. ¿No es cierto? Entonces dice la Biblia: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él demostró su amor al dar su vida por nosotros aquel día en el Calvario. Porque nosotros estábamos perdidos, pero Él vino a buscarnos y vino a salvarnos. Entonces Él demostró su amor hacia nosotros. La Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe. Así dice la palabra de Dios, que el amor de Cristo constriñe a un cristiano. Entonces lo liga con ataduras de amor al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces y es su primer amor, porque Él, cuando estaba en el mundo, Él no conocía al Señor. Era solo una historia, era solo un gráfico el Señor Jesús, era solo una religión. Pero cuando tiene una experiencia, el perdido de ser salvado, el hallado, ¿no es cierto?, el perdido ser hallado, ¿no es cierto?, el pecador ser salvado, entonces él llega a amar a su Salvador. Él ha tomado una real conciencia de que estaba perdido y Él lo salvó, entonces llega a amar a su Salvador. Entonces empieza a ser su primer amor, porque antes no le amaba, porque estaba en el mundo, estaba en pecado y estaba perdido, pero ahora está salvado, ya no está en el mundo. Entonces Él ama a su Salvador, es su primer amor. Con el paso del tiempo puede ir perdiendo eso, y entonces el Salvador le reclamará, y no tenga duda que Él le reclamará: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces, en ese punto, Él les dice: ahí arrepiéntete, ahí vuélvete de eso. Mira dónde has caído, ya está en una condición caída en el interior. Aunque todavía esté firme, aunque todavía siga trabajando, aunque todavía se congregue, ya está caído en su interior. Ya ha caído en su interior, ya las sombras han invadido su condición interior. Tengo contra ti, arrepiéntete, vuélvete de esa condición. Amén. Ese va a ser el punto, ¿no es cierto?, que va a desencadenar toda la decadencia. Amén. Entonces, dos cosas: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y tengo contra ti a los que nunca han tenido un primer amor. Entonces, si hay 30 en la iglesia y hay 15 que nunca tuvieron un primer amor, estos 15 son miembros de iglesia y estos otros 15 son cristianos. Amén. Ahora, estos 15 que son cristianos pueden haber dejado su primer amor. De esos 15, ahora puede ser que
10 hayan dejado su primer amor. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, 5 solamente que están en carrera todavía. Y estos otros 10 ya están caídos en sus corazones. Y los otros todavía ni empezaron. Porque ni llegaron todavía a la primera base, o sea, al primer amor. Ahora, usted debería discernir su condición en esta noche. Porque la expresión, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo es: tengo contra ti, Éfeso, iglesia local, tengo contra ti, edad de Éfeso, y tengo contra cualquier creyente que esté en esta situación. Tengo contra ti. El Señor siempre tendrá cosas contra, pero las sintetizó, las más importantes. Quizás tenían muchas más fallas ellos, quizás tenían debilidades, quizás tenían muchos problemas humanamente, muchas limitaciones como personas, pero Él no les dijo que tenía en contra eso. Él no les dijo que quizás no sabían leer, no sabían escribir, que eran tardos para esto, que tenían algunos defectos de personalidad, que tenían algunos defectos de carácter. No, Él les dijo que habían perdido su primer amor. Eso Él tenía en contra. Porque teniendo el primer amor, las demás cosas pueden arreglarse. Porque estando conectado con Cristo se está siempre en un proceso de crecimiento y de cambio. Pero si se pierde el primer amor con Cristo, las demás cosas entonces serán patentes después. La única cosa que se le señala es perder el primer amor. Amén. Si nunca tuvo un primer amor con Cristo, yo lo he escuchado de hermanos, ¿sabes? Que me han dicho: yo, hermano, nunca tuve un primer amor. Y me lo dijeron. Y yo digo, bueno, algo tiene que pasar, tiene que convertirse, ¿qué va a hacer? ¿No es cierto? Tiene que buscar al Señor hasta que lo encuentre. Y cuando lo encuentre, ahora sí. Puede ser que no signifique. Entonces, si no tuvo nunca un primer amor, nunca significó nada para usted, entonces. ¿Amén? ¿Correcto? ¿Qué significa el Señor Jesucristo para usted? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen? Algunos es una iglesia, otros son 3 veces por semana, otro es solamente el cantar, otro es solamente una religión, otro es solamente, ¿no es cierto?, una actitud, una forma de vida. Que Cristo, una forma de vivir, una manera de vivir, como los lemas, ¿no es cierto? Pero Cristo es más que una manera de vivir, ¿no es cierto? Cristo es nuestro Salvador. Básicamente Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Él vino a salvarme. Si yo no hubiera tenido la realidad primera del Salvador, menos después voy a tener una manera de vivir, menos después voy a tener gozo, menos voy a tener nada, ¿no es cierto? Entonces tuve que encontrarme primeramente con el atributo de Salvador. Tuve que encontrarme con el Salvador. Y lo tuve que encontrar con Cristo y con Cristo crucificado. Tuve que encontrarme con el Cristo en el madero, con Cristo sangrante. Y entonces en esa actitud, ¿no es cierto? Entonces sí, puede venir el hombre. Nada traigo en mis manos, solamente me aferro a tu cruz. Entonces allí en esa relación personal usted empieza a ver el porqué de esas heridas, el porqué de la sangre derramada, empieza a cobrar valor. ¿Qué relación tiene? Él no entendía muy bien, una lengua extraña salió de la cruz, yo no le pude entender, pero supuestamente yo estaba identificado en esa cruz. Supuestamente en esa cruz estaba aconteciendo algo por mis pecados, por mis males. Eso tenía que ver conmigo. Y entonces cuando yo acepté eso, una luz salió de la cruz y entró en mí, y una carga saltó de mi hombro. Me identifiqué con eso, con la obra de la cruz. No era solamente una cruz, no era solamente una luz, era que un Salvador estaba muriendo para salvarme a mí, para rescatarme a mí, para levantarme a mí. Entonces mi admiración, ¿no es cierto? Mi admiración, mi respeto y mi amor comenzó a nacer por aquel Salvador que me salvó. Entonces vinimos la primera vez y quiere aceptar a Cristo como Salvador personal y no sabíamos muy bien qué significaba, o vergüenza, ¿no es cierto? O esto o lo otro, porque no sabíamos muy bien. Finalmente, con un poco de vergüenza o algo, aceptamos a Cristo como Salvador personal. Pero luego empezamos a caminar un poco más hasta llegar a la cruenta cruz, hasta contemplar y mirar la excelsa cruz, hasta verlo al poderoso conquistador, ¿no es cierto?, con velo rasgado. Entonces supe que eso tenía que ver conmigo. Supe que era un pecador, supe que Él vino a salvarme. Eso despertó, eso me constriñó. Eso fue el primer amor. Amar al Salvador. El día que se pierde eso, tendremos al Salvador en nuestra contra.
Si el Salvador, el que vino a salvarnos, porque tenemos que entender algo, y tenemos que llegar a la convicción del Espíritu Santo de que éramos pecadores absolutamente perdidos. No había nada bueno en nosotros y no había forma de ser salvados. Podría ser la mujer una dama correcta, pero ante los ojos de Dios era como la peor prostituta. Podría ser un varón correcto, un padre de familia, pero ante el Señor era como el peor borracho del callejón. Porque todos pecaron y quedaron destituidos, apartados y lejos de la presencia de Dios. Pero Él vino a buscarnos y vino a salvarnos. Y nuestra salvación costó mucho, fue un alto precio. No se aceptaban rescates, no se aceptaba la muerte de ángeles, no se aceptó el precio de animales, sangre de animales. Tenía que ser la sangre de Dios. Dios mismo tenía que venir a salvarnos. ¿Cómo nace el primer amor? El primer amor nace, dice el apóstol Juan, el apóstol del amor. Él pudo expresar: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pudimos llegarle a amar a Él porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado, Él no hubiera manifestado o demostrado su amor, no le hubiéramos amado. Pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces, cuando comenzamos a amarle a Él, a nuestro Salvador, entonces fue el primer amor. Entonces fue el primer amor. Entonces la reflexión es: tengo contra ti que lo has dejado, que lo has apagado, que lo has menguado y que lo has perdido. Pero según, ¿no es cierto?, el sentir del Señor expresado a la iglesia, nunca se debe perder el primer amor. Y si alguna vez se pierde el primer amor, encontraremos al Salvador en nuestra contra. Y Él siempre nos dirá: ahora la mano no estará palmeando, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, no soportas a los malos, ahora esto se vuelve, ¿no es cierto?, a la solapa. Tengo contra ti. Y no importa lo que siga trabajando y lo arduo y todo lo que tenga, Él seguirá siempre diciendo, ¿no es cierto?, y martillando el Espíritu Santo a la conciencia: tengo contra ti. Y si no te arrepientes, vendré y pelearé con la espada de mi boca. Entonces la espada se moverá de tal manera para decirte: eras un sucio pecador, inmundo, cuando te encontré, como le dijo a Israel, cuando te encontré junto al camino en el desierto, estabas violada en tu sangre junto al camino, estabas sucia, inmunda en tu sangre, pero te hallé, yo te lavé y curé tus heridas, y te vestí con lino fino, y te calcé con tejón. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Te pusiste próspera, ¿no es cierto? Y entonces empezaste a mirar que podías ahora, ¿no es cierto?, que estabas en una mejor condición y podías, y entonces te apartaste de mí y te olvidaste de mi amor. Entonces, tengo contra ti. Más allá de las fallas que tenga cada hermano, cada hermana, cada iglesia, el primer tengo contra ti que se escucha en las edades es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La luna llena deja entrar una sombra, un claro oscuro, la pérdida del primer amor. Y eso va a ser tan tremendo que para la segunda edad va a declinar más, y para la tercera edad va a ser más sombra, y para la cuarta edad va a ser todo oscuridad. Pero empezó con la pérdida del primer amor. Así en la iglesia local de Éfeso, así en la edad de Éfeso y en las edades del capítulo 2, en las 4 edades del capítulo 2, que son los crecientes, los decrecientes, los menguantes. Y así en el menguar de una vida espiritual. Así en cada cristiano y cada cristiana. Su apostasía comienza en un punto, dejando el primer amor. Entonces tengo contra ti eso. Entonces debe revisarse eso permanentemente. Y entonces, 3 condiciones. Los que nunca llegaron a un primer amor, tengo también contra ti, porque no tendrían ni que haberse unido a la iglesia. ¿Amén? ¿No es cierto? Porque la iglesia es la novia y la iglesia es la esposa del Cordero. Y no se concibe. Es algo ilógico que la novia no ame al novio. Es algo fuera de lo razonable que la esposa no ame al esposo. Entonces, él le puede decir a la esposa que ha dejado su primer amor:
Pero los miembros de iglesia que nunca han llegado al primer amor, todavía ni convertidos están. Entonces tendrán que seguir caminando para llegar hasta los pies de la cruenta cruz. Ahora no se les pide a ellos que si no han llegado todavía al primer amor, que busquen otras cosas, que empiecen a estudiar distintas doctrinas, que traten de afirmarse en distintos puntos doctrinales porque no le va a servir de nada. Su corazón no tiene el primer amor. Y ya para empezar, algo hay en contra. El Salvador tiene algo en contra del que no tiene su primer amor latente. Amén. Entonces hay una condición de cristianos, como me han confesado: yo nunca tuve el primer amor. Como veo que los hermanos hablan del primer amor y demás, yo nunca tuve un primer amor. Bueno, está bien, uno debe animarlos a que se conviertan, a que busquen al Señor. No importa si estuvo 5 años, 10 años en la banca, no importa, búsquelo hasta que lo encuentre. Y cuando lo encuentre, seguramente se va a enamorar de Él. Seguramente el amor de Dios lo va a constreñir. Así dice la Escritura. Ahora, así dice la Escritura. El amor de Cristo nos constriñe. Así dice la Escritura. Si el amor de Cristo nunca lo ha constreñido, no ha tenido la experiencia bíblica, solo ha tenido una experiencia carnal, religiosa. ¿Amén? De todas formas está más cerca, porque está cerca de la palabra, está cerca del Espíritu Santo, está cerca de la iglesia, pero todavía no ha llegado a la primer base, que es el primer amor. La primer base. En un juego de béisbol, cuando empieza, tienen que llegar a la primera base. Bueno, en el camino de Dios, la primera base, el primer amor. Amén. Los primeros pasos, que si usted no lo hace por amor a su Salvador y ni sabe que Él le salvó y eso no despierta nada en usted, revise bien su experiencia, empiece de nuevo. Tire todo abajo y empiece a construir de nuevo porque construyó mal. No va a llegar muy lejos. No que va a llegar a oscuridad, ya está en oscuridad. Nunca recibió luz. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Cristo nos constriñe, el primer amor. Amén. Los que no llegaron y los que sí tuvieron el primer amor pero lo perdieron, ahora tienen al Salvador en su contra. Tengo contra ti. Amén. Que has dejado tu primer amor. Amén. Y no importa, quizás esté más entendido, quizás comprenda muchas más doctrinas que los que comprendía cuando era nuevo, quizás tenga una agilidad mental mayor, quizás pueda citar mucho más versículos que lo que citaba cuando comenzó, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te prefería un ignorante, pero con el primer amor. Amén. Te prefería alguien que conocía 2 versículos nada más, pero con el primer amor. Te prefería cuando solamente sabía Juan 3:16, pero me amabas. Que no sabe media Biblia, pero no lo ama. Amén. Entonces encontramos los grandes monstruos del camino de Dios, que son los Frankenstein, con una gran cabeza y sin corazón. Amén. Y entonces Dios le dice a Frankenstein: arrepiéntete de esa condición, si no será un monstruo en el camino de Dios. ¿No es cierto? Es correcto eso, ¿no es cierto? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el principio de todos los males. Después van a venir los otros tengo contra ti. Al dejar el primer amor, lógicamente, esa llama votiva se ha apagado. ¿No es cierto? Entonces, el creyente ya solamente es algo formal. ¿No es cierto? Ya no tiene ese punto que dijo el Señor: yo tengo contra ti. Y Él sigue, pero de todas formas la palabra está contra Él. Entonces, dice: pero yo estoy en la palabra, vivo correctamente, pero la palabra ya está contra Él. Porque dice: tengo contra ti. Ahora, así dice la Escritura. Pero, ¿no es cierto? No hay nada que se pueda decir malo de Él. No importa, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Amén? Muy importante eso. Eso lo va a llevar a un segundo contra ti. Verso 14 y 15. Ya hay mucha más oscuridad. Recuerden, se perdió el primer amor al comenzar el capítulo 2. Promediando el capítulo 2, por esa causa, va a haber más cosas contra. Dice el verso 14: tengo unas pocas cosas contra ti.
Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo a los hijos de Israel, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces encontramos que como consecuencia de una iglesia local como Éfeso perder el primer amor, o una edad como Éfeso perder el primer amor, se llega más adelante a tener también estas cosas, que lo van a hundir más y más en oscuridad y más en apostasía espiritual. Sepamos entonces que un creyente que pierde el primer amor llegará también, no retuvo el primer amor, pero está reteniendo dentro de su seno a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y a los que retienen la doctrina de Balaam. Todo esto, por supuesto, está en símbolos, porque el Apocalipsis es libro de símbolos. Al perder la doctrina del primer amor, si lo pudiéramos decir así. ¿Amén? La relación personal con Cristo el Salvador. La relación personal restaurada ahora por Cristo de Dios y el hombre. A través de la sangre de Cristo el hombre pudo encontrarse con Dios. Fue una experiencia renovadora en su vida. El hombre estaba perdido, pero fue salvado. El hombre solo en su interior subía y bajaba basura, ¿no es cierto? Pero entonces de repente, al ser restaurada su comunión, el Espíritu de Dios viene a él. Él es una nueva criatura. Algo ha pasado, pero de repente empieza a aflojar el primer amor. Al aflojar el primer amor empieza a enfriarse su relación personal con el Salvador. ¿No es cierto? Ya no lo trata como lo trataba antes, ya no adora como adoraba antes, ya no tiene el fervor que tenía antes, ya no le importan mucho las cosas de su Señor como le importaban antes, ¿no es cierto? Ha aflojado, ha menguado. Ahora empiezan a aparecer entonces otras cosas en reemplazo a esas realidades. Un cristiano que está en el primer amor tiene una experiencia, tiene algo real. No importa que lo pueda explicar o no lo pueda explicar mucho, él tiene una experiencia, él tiene algo real con su Salvador. Pero al perder eso, que era verdadero y genuino, van a aparecer otras cosas, como la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Ampliamente explica el hermano Branham, esto no lo vamos a ver nosotros en detalle, porque no es el motivo de nuestra reflexión en esta noche. El motivo de nuestra reflexión en esta noche es tengo contra ti. ¿No es cierto? No es enseñanza sobre las edades ni el Apocalipsis, pero sustancialmente la doctrina de los nicolaitas, ¿no es cierto? Vino a reemplazar, ¿no es cierto?, la sencillez espiritual de la iglesia primitiva por una férrea organización. Entonces, nicolaita quería decir Nicao, conquistar, y laíta o laos, de laos, pueblo laico. Entonces nicolaita era, ¿no es cierto?, conquistar a los laicos, llegar a dominarlos y a formar una religión. Nicolaísmo, el hombre dirigiendo al hombre, el hombre conduciendo al hombre. Una religión puramente humana. Ahora la iglesia es un organismo espiritual. Está formada por los salvados. La iglesia no está compuesta por los que van a ser salvos. La iglesia está compuesta por los salvados. Son los llamados fuera. Estaban en el mundo, fueron llamados, fueron justificados, fueron lavados en la sangre. Son salvos. Es la asamblea de los salvados. Es la congregación de los santos. Es la congregación de los primogénitos. Ellos se reúnen y donde hay dos o tres reunidos aparece Él en medio de ellos. La iglesia es espiritual, ¿no es cierto? Adoran en espíritu y en verdad. Aparece Él en medio de ellos. Nuestro Dios es el espíritu, y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Pero la pérdida del primer amor trajo el enfriamiento. Ya no se adoró en espíritu y verdad. Ya no estaba el espíritu de Dios, ya no había libertad. Ya no era, ¿no es cierto?, la reunión espiritual de los santos, de los salvados. Este salvado se juntó con el otro salvado, este salvado con el otro salvado, todos lavados en la misma sangre. Entonces, hombro con hombro podían adorar. Entonces, cuando llegaba a esa parte, dice, cuando las ruedas de esta vida mortal cesen, entonces nos iremos a morar al monte de Sión. Dice el hermano Branham, cuando llegaba a esa estrofa, entonces el rabí Lawson, ¿no es cierto?, que era rengo y tenía un bastón, me tiraba con su bastón
y me agarraba del cuello y me tiraba para atrás y me abrazaba y levantábamos las manos juntos y adorábamos al Señor. Un salvado adorando con otro salvado, un redimido adorando con otro redimido, un hijo de Dios adorando con otro hijo de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Gloria al Señor, qué tremendo. Entonces cuando llegaba, dice, ¿no es cierto? Entonces ya viene la carroza de este mundo, pronto saldré. Cuando llega a ese punto, entonces una hermana agarra del cuello a otra hermana y esta otra hermana le metería un cachetazo. Porque ya eso ya se ha ido. Pero cuando un salvado adora con otro salvado, fue lavado en la sangre, este otro fue lavado en la sangre. ¿No es cierto? Están llegando al trono de gracia con su alabanza. Ellos pueden, ¿no es cierto? Amén. Ustedes saben, entonces la congregación es algo espiritual. La iglesia es algo espiritual. Pero empezó luego, con la entrada de los nicolaitas, a que la mayoría ya no eran salvados, a que la mayoría ya no eran redimidos, a que la mayoría ya no eran renacidos, sino que la mayoría ya eran miembros. ¿Amén? Entonces ya fue distinto. Entonces ya se armó un sacerdocio, se separó al laico, ¿no es cierto?, del sacerdocio y de la dirigencia, y empezó a formarse una religión humana, material y carnal. ¿Amén? Entonces nicolaísmo, yo aborrezco eso, dijo. Retienes ahí, yo tengo contra ti esto, que retienes, o que tienes a los que retienen esa enseñanza, o esa forma. Ahora, por haber perdido el primer amor, se llega a una condición nicolaíta, a una condición fría y formal, religiosa y carnal. ¿Amén? Donde, ustedes saben, ahora ya no es el laico, el hombre con Dios. Ahora ya es el sacerdocio, el pastor, que si tienen que adoren los músicos, ¿no es cierto? Si no, que el pastor, y si no, que, ¿no es cierto?, que el síndico, pero ya, entonces ya es religión nicolaíta. ¿Amén? El hombre dirigiendo al hombre y haciendo un organismo puramente humano, social. ¿Amén? Entonces sí, yo aborrezco esto, dice el Señor. Porque el laico fue conquistado. Se le privó de la experiencia del encuentro personal con su Salvador. Se le privó de la comunión con el Espíritu Santo. Se le privó entonces de tener una experiencia real y verdadera. Amén. Tengo contra ti esto y aborrezco eso. Ahora el Señor aborrece eso. Y entonces si el Señor tiene en contra eso, nosotros también tenemos que tener en contra eso. Si el Señor aborrece eso, nosotros también debemos aborrecer, odiar, tenerle bronca a esa forma muerta, podrida y vacía. Gloria al Señor. El Señor la aborrece, no le gusta, porque no era así. No era así el comienzo. El comienzo era por amor al Señor, oraban, por amor al Señor, adoraban, por amor al Señor, tenían una experiencia y una vida espiritual, no solo los cultos, porque cada día era con la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica es un cada día siempre. Nunca dice jueves, sábado, no, era un cada día. Hoy, por distintas razones, se ha hecho de esa manera. Amén. Pero no fue, en el principio no fue así. Amén. Entonces la doctrina de los nicolaitas es lo que yo aborrezco. Amén. Cuando la cosa se convierte en formal y carnal, ¿no es cierto? Y ya se perdió la experiencia personal de cada uno. Ya no tienen la experiencia personal cada uno. Ya de 30 solamente 4 o 5 tienen entonces. La mayoría son inconversos. Son miembros de iglesia pero inconversos. Inconversos. Porque si estarían convertidos, sus corazones se hubieran vuelto. Estarían en amor con el Señor, con su Salvador. Fue una realidad. Y Él le dijo, tengo contra ti. Y entonces también tengo contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y el hermano Branham ahí en las edades dice, ustedes no pueden tener un orden nicolaíta en la iglesia sin que entre otra doctrina también, la de Balaam, la doctrina de Balaam.
Nicolaísmo es religión organizada, por decirlo así. Nicolaísmo es religión organizada. ¿Amén? Ya no es la iglesia espiritual, ya no es un organismo espiritual vivo, como una célula viviente del cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Ya es solo algo frío y mecánico, como una tuerca o como una pieza mecánica en una maquinaria. No es lo mismo una célula viviente que una pieza de mecánica. ¿Amén? Cuando la iglesia llega a nicolaísmo es solo religión organizada. ¿Amén? Ahora el Señor, ¿qué dice? Aborrece eso. Y tanto lo aborrece, sí, lo aborrezco. Y entonces tengo contra ti que tú tienes adentro a los que tienen esa forma, pero yo aborrezco esa forma. Entonces te tendrías que arrepentir, porque si no yo vendría pronto, dice el verso 16, y pelearía con la espada de mi boca contra ellos. Y peleó, claro que peleó, y siempre peleará. Entonces Malaquías 4 pudo predicar por qué estoy en contra de la religión organizada. El Señor está en contra, yo también estoy en contra de la religión organizada. Y todo aquel que está en línea con la palabra estará en contra de la religión organizada. Ahora todos dicen, claro, las denominaciones, gracias a Dios nosotros no somos una denominación, pero nosotros podemos ser más nicolaitas que los nicolaitas. Podemos ser más rancios que los católicos todavía. Porque nuestras formas pudieran llegar a ser formas organizadas y nicolaitas. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, cuando se entra en religión organizada, en mecanismos religiosos, en hábito religioso, en costumbre religiosa, ahora tendrán que entrada también esta otra cosa de la cual también está en contra el Señor, que es la doctrina de Balaam. Ven ustedes, dice, si ustedes quitan la palabra de Dios, tienen un orden nicolaíta, una religión organizada nada más, entrará también la doctrina de Balaam, que es, simbólicamente, dice, si ustedes quitan la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu como medio de adoración, los que me adoran es necesario que me adoren en espíritu y verdad, entonces ustedes le tendrán que dar al pueblo también otra forma de adoración como sustituto, y sustitución significa balaamismo. Si no adoran en espíritu y verdad, si no tienen una experiencia espiritual con el Señor, tendrán que hacer algo como sustituto. Porque la gente de todas formas algo va a hacer cuando viene a la iglesia. Pero hará algo como sustituto, y eso es balaamismo, eso es la doctrina de Balaam. ¿Amén? ¿Correcto? Si el mover del Espíritu y la palabra de Dios y el mover del Espíritu como medio de adoración se han ido, fueron quitados, porque recuerden, todo empezó con perder el primer amor, y después quedaron organizados y formales como miembros de iglesia, y luego ¿qué sigue? El reemplazo. Ya no tienen una vida espiritual, pero van a tener balaamismo, que es rituales religiosos, formas exteriores religiosas, ¿no es cierto? Actividad religiosa exterior, pero muerto y vacío interiormente. Sustitución significa balaamismo. La iglesia madre del balaamismo, del nicolaísmo, es la iglesia católica romana, maestra en balaamismo, maestra en reemplazar experiencias espirituales con liturgias. ¿Amén? Entonces, la madre y la maestra de balaamismo es la iglesia católica romana. Y nos ha enseñado, ¿no es cierto?, lo que es la liturgia reemplazando una experiencia espiritual. No hace falta que los miembros tengan la experiencia espiritual, tengan solo la liturgia, ¿no es cierto? Eso es doctrina de Balaam. ¿Qué era la doctrina de Balaam? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Entonces tenía que ver con participar, comer cosas sacrificadas a los ídolos y uniones y distintas cosas. ¿No es cierto? Entonces nosotros encontramos que sustitución significa balaamismo. La Iglesia Católica, pudiéramos ver muchas sustituciones que ella tiene, pero solo para darnos una idea. Cuando la Iglesia Católica bautiza a los niños, ¿no es cierto? Bautiza a los niños, eso es doctrina de Balaam.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que el candidato a bautismo tiene que tener una experiencia de arrepentimiento. Que si no se arrepiente no se debe bautizar bajo ningún punto de vista. Arrepentidos y bautícese. El que creyere y fuere bautizado. Una buena conciencia hacia Dios. No importa arrepentimiento. No importa si cree o no cree. No importa que tenga una buena conciencia. Lo que importa es que esté bautizado. Eso es la doctrina de Balaam. Eso es lo que tengo contra ti. El reemplazo de liturgias, de formas externas religiosas, por la experiencia espiritual. Los protestantes le siguieron en eso. Y si nosotros nos vigilamos, vamos a seguir en eso. Y cuando nos querramos acordar, estaremos en la oscuridad. ¿No es cierto? Tendremos una morgue en lugar de una iglesia. Y entonces cuando haya un vivo, ¿no es cierto?, será como un dólar de plata en medio de una escasez. Ellos bautizan a un niño, ¿no es cierto?, inconverso, impenitente, y le echan agua y lo declaran bautizado. Es doctrina de Balaam. Un protestante también puede hacerlo y declararlo bautizado. Y nosotros también podemos hacer lo mismo y es doctrina de Balaam. Amén. Pero el hombre tendrá que arrepentirse. Antes de ir al agua tendrá que arrepentirse. Tendrá que creer en el Señor Jesucristo. Tendrá que irse con 2 alas al agua. Arrepentimiento y fe en su Salvador. Y aleteará el agua y se meterá en lo profundo. Y allí el Salvador tomará su arrepentimiento y su fe. Y le dará el perdón de los pecados. Y le dará el Espíritu Santo. Él entrega 2 cosas espirituales y recibe 2 cosas espirituales. Pero la religión caída, babilónica y apóstata, no pide cosas espirituales ni ofrece cosas espirituales, solo ofrece la liturgia. Te ofrezco el agua y te declaro bautizado y te declaro miembro de la iglesia. Dios tenga misericordia. Tengo contra ti. Esas fueron las cosas que minaron, que enfermaron y que mataron a la iglesia y la llevaron a una oscuridad de 1000 años. Pero haciendo lo contrario, ¿no es cierto? No dejando el primer amor, sino avivando las llamas del primer amor. No yendo a las liturgias, sino a las realidades y experiencias espirituales. No nos llevará a una oscuridad de 1000 años, sino nos llevará a una luz de 1000 años. Nos llevará al milenio de Dios, donde solo el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra, como las aguas cubren la mar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que retienes la doctrina de los nicolaitas y pueden conformarse siendo miembros de iglesias ceremoniosas. ¿No es cierto? Y yo aborrezco eso. No hay peor cosa que un esposo siga con una esposa por obligación, o que una esposa siga con un esposo por obligación. Ni lo ama, ni siente nada. ¿No es cierto? ¿Amén? No hay peor cosa que un cristiano siga con el Señor y no le ama. No hay peor cosa. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete de dónde has caído. No se concibe. Él es el esposo, la iglesia, la esposa. No se concibe frialdad en una relación con el Señor. No se concibe. Eso lleva a reemplazos, como una religión organizada. Y lleva a reemplazos de sustitución. No queda ahí, son un poquito más grandes y la Iglesia Católica maestra en hechizos, dice la Biblia. Maestra en hechizos, Apocalipsis, ¿no es cierto? Dice que por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Amén. Su pseudo cristianismo y su copa llena de abominaciones embriagó a las naciones y los emborrachó a todos, haciéndole creer que un niño podía bautizarse, haciéndole creer aún que un grande puede bautizarse sin arrepentirse. No, la palabra permanece para siempre. Y si no te arrepientes, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él así dice el Señor, y el escrito está: siempre peleará contra la mentira para traer la verdad. No solo son miembros ahora porque están niños, son niños bautizados, sino que ahora pueden tomar la primer comunión. Y entonces declara oficialmente la Iglesia Católica esta aberración y esta barbaridad, que cuando el niño o el jovencito toma la hostia y coloca la hostia en su boca, Cristo entra en su corazón. Y esa es la primer comunión. Es una blasfemia.
Es una aberración, o es mejor dicho, doctrina de Balaam. Para decirlo como lo dijo el Señor, es doctrina de Balaam. ¿No es cierto? Poner tropiezo a los hijos de Israel, poner tropiezo a los creyentes que quizás quisieran tener una comunión con Dios. Quizás ese niño sinceramente va y con temor y temblor, ese día se guardó de no decir ni una mala palabra, fue con temor y temblor a la iglesia, ¿no es cierto? Y toda esa noche no pudo dormir, ¿no es cierto? Pero Balaam, la doctrina de Balaam le puso tropiezo, le falsificó, le dio algo distinto, le dio una mentira en lugar de la verdad, le dio una hostia en la lengua en lugar de darle al Cristo vivo. Eso es doctrina de Balaam. Dios nos guarde de no darle nada a la gente que no sea otra cosa que el Cristo vivo, el cual es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y si era un mensaje de restauración, tenía que hacer volver el corazón de los hijos a la fe de los padres, tenía que hacer volver el corazón de la iglesia al primer amor. Y si era un mensaje de restauración, tenía que predicar duro contra los nicolaitas, porque estoy en contra de la religión organizada. Tenía que predicar duro en contra de un formalismo como el bautismo de niños, ¿no es cierto? Y volver a Hechos 2:38. Y si era un mensaje de restauración, tenía que predicar comunión también. Lo que era comunión, lo que es verdaderamente la primera comunión. Entonces hay creyentes que no han tomado la primera comunión, pero les animamos a que tomen la verdadera primera comunión, que se arrepientan de sus pecados con todo su corazón, que caigan de rodillas y abran su corazón de par en par, y le digan: Señor, lávame con tu sangre, limpia cada mancha, limpia cada uno de mis pecados, y Espíritu Santo, como una paloma, pueda venir a mi corazón, y entonces será mi primera comunión, será mi primera comunión espiritual. Adentro mío no habrá un espíritu humano solitario, abandonado y entrenebrecido. Ahora ya no estoy más solo adentro mío, ahora tengo a alguien que me acompaña, tengo el Consolador. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Padre. ¿Y cómo sabe? Porque yo tomé la primera comunión, yo sé lo que fue la primera comunión. Yo solamente dentro mío solo tenía comunión con espíritus inmundos y con diablos, pero un día tuve comunión con algo distinto. Entonces yo puedo cantar, yo esperé muchos años a eso, ¿no es cierto? Al soplo de amor de Dios que dejó caer en mí. Amén. Entonces es la primera comunión. Nunca acepte nada, ¿no es cierto?, distinto, porque sustitución es la mismo. Nunca acepte nada distinto. Un toque, una sensación, usted ya lo tiene. No, usted tiene que tener comunión. Comunión es hablar con Él y que Él le responda. Comunión es una amistad, una asociación. Comunión son dos personas que se conocen, se aprecian y se aman. Comunión son dos grandes amigos que marchan juntos. Gloria al Señor. Nunca reciba un sustituto, nunca dejen que le den nada parecido, ni similar, ni idéntico. No, el Consolador. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? El Consolador. Comunión. Y el hombre salvado, arrepentido y bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y se perdonará sus pecados y le dará el don del Espíritu Santo. Y entonces cuando viene Él tiene comunión. Puede estar en la iglesia, puede estar en su cuarto, puede estar en la cima de una montaña, puede estar en una cápsula espacial. Él tiene comunión. Gloria al Señor. Y entonces es un miembro fiel ya,
litúrgico y nicolaíta, que se ha bautizado de niño y que ha tomado una hostia que es llamada comunión, entonces cuando es un poco más grande, él recibirá también la confirmación. Estamos citando estas liturgias católicas porque es maestra y entonces sus liturgias son tipos de balamismo. Y entonces los protestantes no pueden decirle mugroso porque ellos han tomado también liturgias sustitutas, ¿no es cierto?, de la experiencia espiritual y del balamismo. Nunca una experiencia espiritual puede cambiarse por una liturgia externa. Entonces, confirmación. Entonces es más grande y él quiere ser un católico, quiere asistir a misa regularmente todos los domingos y quiere ser un feligrés, ¿no es cierto?, que se confiesa una vez por año y asiste a su liturgia. Entonces, se confirma. La Iglesia le suministra el sacramento de confirmación. Y es confirmado y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, aparentemente en esta liturgia lo sellaría y lo confirmaría y lo aseguraría. Amén. Pero esto solamente es un sustituto. Esto solamente es balamismo, no hay tal cosa como una confirmación carnal, que un sacerdote confirme a otro, que venga y yo quiero ser confirmado y tras una liturgia y palabras y ceremonias pueda ser confirmado. No, la confirmación también es algo espiritual. La seguridad del creyente es algo espiritual. En el interior es llamado seguridad, es llamado certeza, es llamado afirmación. Hermano Branham dijo, bendita seguridad. Esa es la confirmación en el interior, es una ancla segura, ¿no es cierto?, del alma que penetra hasta el velo. Podemos ser confirmados, podemos ser asegurados espiritualmente en nuestro interior, tener un ancla del alma, no solo ser cristianos, no solo ser salvados, redimidos, perdonados y tener comunión con Él, sino estar anclados y con una bendita seguridad, ser cristianos firmes. Estaremos confirmados en la fe. Es un trabajo espiritual de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, de la labor de Dios trabajará en el... puesta delante de Él para que Él se agarre cada vez, para que se agarre cada vez. Y entonces se ha agarrado tantas veces de las promesas externas y se ha venido con las manos vacías, pero se ha aferrado a la cruz, se ha aferrado a cada palabra del Señor, que el Señor entonces ratifica su fe, ratifica que es un creyente verdadero y le jura con 7 truenos adentro y le dice, tú eres un hijo de Dios. El testimonio late el Espíritu Santo, el testimonio interior, seguridad. No lo mueve más nadie. Entonces él de su voz, estoy seguro, yo estoy seguro, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Pero la iglesia se puede hundir, pero puede haber persecución, no importa, yo sé a quién he creído. Empecé creyendo en alguien y voy a terminar creyendo en alguien. No empecé creyendo en alguien y voy a terminar creyendo en una doctrinita. No, empecé creyendo en alguien y voy a terminar creyendo en alguien. Él es el autor y consumador de la fe. Y Él me va a guardar el depósito para aquel día. Cuando haya terminado acá, tengo un depósito. Cuando haya terminado acá, tengo un lugar. Pase lo que pase, Él me lo guarda. Vaya lo que vaya, pase lo que pase, Él me lo guarda. Pero te puede pasar esto o lo otro, Él me lo guarda. Estoy seguro que Él puede guardar mi depósito para aquel día. Eso es una confirmación verdadera. Amén. Entonces, para ayudarlos tuvieron que tener misas, purgatorios, mediadores y demás. Porque para ayudar tan creyentes, tan flojos y miembros de iglesia van a tener que tener muchos mediadores. Amén. Van a tener que tener un cielo lleno de mediadores intercesores. Amén. Para cada cosa van a tener que buscar un santo que interceda por ellos. Si es por trabajo, a San Cayetano, ¿no es cierto? Si es por sanidad, a San Pantaleón. Y tendrán que tener un mediador para cada área. Amén. Y entonces los protestantes no se han ido muy lejos también con eso. Amén. Si usted está buscando sanidad, puede ir a la campaña de tal. Si está buscando prosperidad, puede ir a la iglesia de tal, ¿no es cierto? Y si está buscando otra bendición, puede ir a tal. Y si no, entonces tendrá que buscar en mediadores. Siempre el balamismo termina, ¿no es cierto?, formando a los creyentes a que busquen mediadores. Amén. Amén. Y nunca tienen la experiencia, nunca pueden llegar directamente, pero Jesús dijo, anímense a llegar, porque yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida, y ustedes pueden llegar solitos al Padre a través de mí. Cada creyente puede llegar al Padre a través de Él, cada creyente puede llegar a Dios a través de Él, cada creyente puede orar, su oración puede ser oída y respondida en el nombre de Jesús.
Ore la iglesia por él o no ore, lo ayuden en oración o no lo ayuden en oración, no importa. Él ora y Dios lo escucha. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos mediadores necesitaron? Porque no tenían limpio, no tenían libre el camino. Cuando hay nicolaísmo, cuando hay balamismo, yo tengo contra ti todas estas cosas. Que cada cristiano no sabe cómo dirigirse a Dios. Que cada cristiano no se anima a encontrarse personalmente con Él. Que ninguno se anima a encontrarse, ¿no es cierto?, con Él en Peñel, ¿no es cierto?, y agarrarse del ángel y luchar, ¿no es cierto?, por la bendición y luchar hasta que el ángel lo toque. Hasta que el ángel lo toque y coloque y produzca en él la herida sagrada. Amén. Cada hermano tiene que tener como Jacob la herida sagrada. El corte sagrado. Es la señal de que se ha encontrado con Dios cara a cara. Se ha encontrado con Dios cara a cara. Tiene una marca de que se ha encontrado con Dios. Él sabe. Entonces llegué a ese lugar. Era un ranchito, ¿no es cierto?, en Memphis, ¿no es cierto? Y allí tenía su hijo terminal, pero esa mujer se arrodilló a orar y ella conocía a Dios. Ella oraba, ella conocía a Dios. Ella tenía la marca sagrada, la herida sagrada de aquel que conoce a Dios. Habiendo un sistema balamita y nicolaíta, se necesitan mediadores. Se necesitan muchos mediadores, sean mediadores muertos o mediadores vivos. Los católicos tienen mediadores muertos, los protestantes tienen mediadores vivos, pero la iglesia verdadera no necesita mediadores. Cada creyente puede encontrarse con Dios. Cada creyente puede tener la experiencia. Y luego debemos orar los unos por los otros y ayudarnos los unos a los otros, pero cada uno tiene que tener la experiencia. Balamismo, doctrina de los nicolaitas, tengo contra ti todas estas cosas. Necesitaron un purgatorio, porque ¿quién de ellos va a ser salvo? La mayoría de los católicos, hasta ellos mismos, confiesan que van todos al purgatorio. ¿Por qué? Para purgar pecados veniales, pecados carnales. Y saben entonces que no pueden ir directamente así, entonces tuvieron que fabricar un purgatorio, tuvieron que fabricar lugares espirituales. Pero la palabra de Dios nos habla de lugares espirituales, altos y bajos. Entonces Malaquías 4 tenía que venir y predicar un mensaje como un fusil de doble cañón, hacer al cielo alto y al infierno bien caliente. No hay lugares intermedios. Los protestantes tienen el purgatorio en la congregación, ¿no es cierto? Y entonces van purgando acá adentro, ¿no es cierto? Pueden hacer todo lo que quieran, ¿no es cierto?, mientras sean miembros, total irán purgando acá adentro siendo y perteneciendo a la iglesia. No. Hay un cielo alto y un infierno caliente. Y el predicador de circuito recorrió los llanos predicando su mensaje. Y predicaba y cantaba también. Cuando predicaba tenía que parar un poquito de predicar para cantar también. Por el fuego del primer amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Predicaba y cantaba también. El viejo predicador de circuito. Entonces, dice, tendrán que recibir un sustituto. Sustitución es balamismo. Y cualquier hombre o mujer que se aparta de la palabra de Dios y se une a una iglesia en vez de recibir el Espíritu Santo, ese hombre muere. Doctrina de los nicolaitas. Miren cómo dice, hablando de la doctrina de Balaam, cuando cualquier hombre se aparta de la palabra de Dios y se une a una iglesia en vez de recibir el Espíritu Santo, ese hombre muere. Eso es lo que él está. No se unan a una iglesia. No entren en organización ni se dejen llevar por credos o tradición o por cualquier cosa que tome lugar de la palabra o el Espíritu. O ustedes están muertos, están terminados. Ustedes estarán muertos. Ahora, unirse a una iglesia desprovistos del Espíritu será estar muertos. Sin la palabra y sin el Espíritu solo está muerto.
Ahora, eso dijo Malaquías 4, entonces usted no se una a la iglesia y no acepte ningún sustituto. Mientras usted pertenezca a la iglesia, venga a los cultos, ofrende, sea miembro, todo está bien. No está bien nada, usted está muerto. El mensaje dice que usted está muerto. Usted tiene que vivir. Hay una sola forma de recibir vida. Reciba a Cristo todo lo que le es. Reciba a Cristo, reciba la vida. Recíbalo, búsquelo por todos lados hasta que lo encuentre. Eso es lo que ha sucedido en cada edad desde entonces. Dios libra al pueblo. Ellos salen por medio de la sangre. Son santificados por la palabra. Caminan a través de las aguas del bautismo y son llenados con el Espíritu. Pero después de un tiempo el primer amor se enfría y a alguien se le ocurre la idea de que ellos se deberían organizar y hacerse un nombre. Somos de tal iglesia, somos de Monte de Sión. ¿Y qué? Es lo mismo que decir soy un cerdo, dice el hermano Branham. O dice yo soy bautista, yo soy metodista, o dice yo soy de Monte de Sión. Es lo mismo que dijera soy un cerdo. Eso no tiene nada que ver. Usted debe ser un cristiano. A los creyentes se les llamó por primera vez cristianos y por última vez se les llamará cristianos. Debemos ser cristianos. Entonces ellos ya no tienen el Espíritu de Dios, solamente una forma de adoración. Están muertos. Ellos se han hibridado con credos y formalidades y no hay vida en ellos. Ahora no queremos eso, ¿no es cierto? Queremos nosotros sí tener una experiencia. Y entonces poder estar alineados con la palabra, y la palabra nos anima a tener experiencias con el Señor y a crecer en la gracia del Señor. Finalmente, si nicolaísmo era religión organizada y tenía contra, y si balaamismo eran formas externas y rituales de religión que reemplazaban una vida espiritual, la última reprensión a una edad que se cae, a una iglesia que se cae y se mete en oscuridades, en el verso 20, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, cuando se llega a esa condición, ¿se ha perdido el primer amor? Eso lo metió en una pendiente de nicolaísmo, religión organizada. Y eso lo metió en una pendiente de balaamismo, liturgia formal, fría, seca y muerta. Y luego llega al fin del pozo del abismo y tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca. Y esto es la iglesia apóstata. Por excelencia, esa mujer Jezabel es la iglesia católica. Pero también, ¿no es cierto?, representa a sus hijas. Pero también representa cualquier iglesia que se ha apartado de la palabra y del Espíritu. Y a la vez se dice profetiza, como que habla de parte de Dios y hay que hacerle caso, y que a la vez enseña. Y no puede enseñar nada. Y no se le puede obedecer ni atender. ¿Pero qué? Se llega al punto en que la iglesia, la palabra de la iglesia, tiene supremacía sobre la palabra de Dios. Está tan muerta la cosa, no hay primer amor, hay religión organizada, hay solo liturgias balaamitas, entonces la gente ya no tiene sentir por la palabra, están muertos. Y entonces lo que dice la iglesia, así lo aceptan. Aunque sea contrario a la palabra, es así dice esa mujer, la toleras. Puedes pertenecer, ¿no es cierto?, y ser miembro de esa iglesia como Lot, toleras. ¿Qué tengo contra ti? ¿Qué toleras? Esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Se llega a un estado tal, de ceguera tal, que a las personas ya no le importa lo que diga la palabra, sino lo que diga la iglesia. Puede ser una organización. La iglesia católica ha sido maestra en esto. ¿Por qué? Porque por excelencia es esa mujer Jezabel, que según la palabra es intolerable. Un estado así, una iglesia así es intolerable. Pero cuando los cristianos toleran, yo tengo contra ti. Quizás es un cristiano verdadero, quizás es un cristiano genuino, pero está tolerando esa situación y lo tengo contra ti. ¿Amén? Entonces dice, nosotros solo rociamos. Y le dice el hermano Branham, pero la Biblia dice inmersión. Sí, así bautizaba la iglesia en los días primitivos, pero la iglesia tiene poder para cambiarlo. Pero la palabra de Dios dice así, sí, pero así dice la iglesia, y la iglesia tiene poder para cambiar esas cosas porque el poder se le ha sido conferido a la iglesia. Tiene mayor peso
En ese círculo de mujer Jezabel, la palabra de la iglesia que es la palabra de Dios. Cuando se llegó a ese punto, Jesús dijo, yo estoy contra ti. Lo tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel que enseñe y seduzca aún a mis siervos, no siervos del diablo, a mis siervos a cometer balamismo, a cometer nicolaísmo, a aceptar las enseñanzas de esa mujer. Esa mujer que metió levadura en la masa, es esa mujer Jezabel. Amén. Esa mujer que proclama el así dice la iglesia en lugar de así dice el Señor. Amén. Los protestantes fueron muy lejos también con eso. Pero la palabra dice así, pero nuestra iglesia dice así. El dogma bautista dice así, el dogma metodista dice así. Las creencias y los puntos doctrinales pentecostales dicen así, nuestra iglesia. No importa que esto diga así, nuestra iglesia dice así. Y el día que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, un así dice la iglesia, en lugar de así dice la escritura, entonces tendremos un también tengo contra ti. Amén. Que toleras lo que diga la iglesia. No importa lo que diga la iglesia. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, cuando comenzamos en Monte de Sion, ¿no es cierto?, los hermanos decían, sí, pero en la iglesia el pastor anterior enseñó así, la iglesia cree así. ¿Qué importa lo que diga la iglesia? Lo importante es lo que dice la escritura. ¿Qué importa lo que dice ella? Es intolerable, es así dice el Señor. Entonces tenía que regresar, si es un mensaje de restauración, tenía que regresar, así dice el Señor. Entonces se escucha tanto, así dice ella, así dice la iglesia, pero gracias a Dios escuchamos, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver. Entonces no aceptaremos la enseñanza de la iglesia, porque tiene hijas y es madre y a la vez enseña y seduce, y es intolerable. Intolerante no se debe tolerar. Está en armonía bíblica, no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre. Es así para la seriedad de la iglesia, no permito a la iglesia enseñar y tomar autoridad sobre la palabra de Cristo. Ella solo expresará, si se dice profetiza, que no es profetiza, si fuera profetiza solo diría, así dice el Señor. Amén. Así dice el Señor. Pero ella dice, así dice la iglesia, y entonces eso es, tengo contra ti. Tengo contra ti que dejaste el primer amor. Tengo contra ti que te metiste en el nicolaísmo. Tengo contra ti que tienes balamismo. Y tengo contra ti que valoras más lo que dice la iglesia que lo que dice la palabra de Dios. Valoras más la enseñanza, tradición, credo o dogma, ¿no es cierto? O superstición de iglesia, porque a veces ni doctrinas son solo supersticiones. Amén. Que lo que dice la Biblia. Entonces tengo contra ti. ¿Qué se puede hacer? Arrepiéntete. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Solo una pista. Un cristiano. Uno habla con un cristiano que está en un primer amor. Está en una buena condición. No importa la denominación que esté, no importa dónde esté. Él está en un primer amor con Cristo. Él ama a su Salvador. Él está bien posicionado para recibir más. Pero alguien que ha caído del primer amor, que ha llegado a una forma nicolaíta, que solo tiene liturgias y que acepta ya solo lo que dice la iglesia, está muy difícil ese caso. ¿Por qué? Porque yo le he dado tiempo que se arrepienta, no se quiere arrepentir. Está muy difícil ese caso. Solo puede discutir doctrina, solo puede debatir, solo puede pelear. Es solo un Frankenstein de las edades de la iglesia. Es solo un monstruo con una gran cabeza y carente de corazón. Amén. Pero ya en el verso 16 se le dijo, por tanto, arrepiéntete. Cambia de actitud. Vuélvete de esa condición, porque si no vendré pronto a ti. No será la segunda venida del Señor para el rapto. No será la transformación de los cuerpos. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Entonces se apagó el fuego del amor primero por el Salvador. Ahora conocerán cómo pelea el guerrero. Amén. Entonces quisieron tenderle una trampa al hermano Branham. Amén.
Entonces dijeron que el FBI venía a inspeccionarlo, que venía a ponerlo a prueba ¿no es cierto?, a inspeccionarlo porque decían que era un mentalista que engañaba a las gentes. Y entonces el hermano Brown y los demás le dijeron: hermano Branham, han venido 2 agentes del FBI y quieren exponerlo públicamente. El hermano Branham oró y dijo: él no tenía nada que ocultar, Dios lo había enviado, Dios lo iba a cuidar. Pero mientras estaba orando, el hermano Branham vio que no eran 2 agentes del FBI, sino que eran 2 predicadores apóstatas. Y entonces él estaba en la plataforma y vio 2 sombras negras, ¿no es cierto? Eran 2 predicadores apóstatas. Y él dijo: sé que hay 2 agentes del FBI, pero pueden venir aquí, ¿no es cierto? Yo estoy aquí dispuesto, pero no son 2 agentes del FBI, son 2 predicadores apóstatas de tal iglesia y de tal iglesia que han venido a exponerme porque no creen en la sanidad divina. Entonces, como no quisieron reconocerlo como sanador, ahora tendrán que aguantarlo como guerrero. Entonces la espada del Señor vino y él los retó: si son 2 agentes del FBI o 2 predicadores, vengan acá. Ellos se escondieron entre la multitud, trataron de salir. ¿Qué les pasa? Vengan acá, ¿no es cierto? Y ellos huyeron. No quisieron enfrentar. Pero cuando la palabra es rechazada, cuando el Salvador es rechazado, cuando el sanador es rechazado, cuando aquel que hizo toda una obra por nosotros es rechazado, no queda otra cosa sino conocerlo como guerrero. Vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta palabra rechazada, esta palabra blasfemada, ahora es una palabra guerrera. Amén. Pelearé contra ellos. Una edad, pero en una iglesia local también. Nos conviene a nosotros, ¿no es cierto?, que el Señor no tenga nada contra nosotros, que estemos en un continuo primer amor, porque si no, en algún momento Él vendrá, pero no como Salvador, ni como sanador, ni como bautizador en el Espíritu Santo, ni como proveedor, sino vendrá como guerrero para pelear contra alguno de los nuestros, porque dice: pelearé contra ellos, los que tienen nicolaísmo, los que tienen balaamismo. ¿Amén? ¿Con qué? Con la espada de mi boca. No debe haber nada más tremendo que pelear contra la espada del Señor. Amén. No nos puede resultar bien, porque es la invencible espada del Señor, y en esta edad es la espada del Rey. Que el Señor nos ayude. Entonces nos conviene a nosotros arrepentirnos si perdimos el primer amor. Amén. Si perdimos el primer amor. Si nunca tuvimos el primer amor, sepamos que somos solo miembros de iglesia, porque nunca hemos amado como se debe a nuestro Salvador. Somos solo miembros de iglesia. Tenemos que llegar al punto de que el amor de Cristo nos constriña, de que tengamos la revelación de que Él es un Salvador para nosotros. Le amaremos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y si nuestra condición de perder el primer amor nos llevó a nicolaísmo, solo a un formalismo religioso, organizado, y a un balaamismo, a no tener ya más experiencias espirituales, sino tenerlas todas por afuera. Cantar un corito solo es cantar un corito, pero ya no es adorar. Orar solamente es repetir vanas repeticiones. Y ya para ahorrarles a los cristianos orar, le hicieron rezar el rosario. Cada cuenca ya están todas las oraciones armadas, ni siquiera tienen que orar más en el Espíritu, ni por inspiración. Y el apóstol enseñaba orando en el Espíritu Santo. Edificado vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Orando en todo tiempo en el Espíritu. Y decía que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que si nosotros estamos medio vapuleados y no podemos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nos agarra, nos amarra y nos ayuda a orar. Nos ayuda a orar. Pero los católicos hicieron las cuencas del rosario y ya todas las oraciones armadas. Van a repeticiones. Eso es balaamismo. Maestría extraordinaria para reemplazar experiencias espirituales por liturgias. Y cuando entonces nosotros llegamos a situaciones tales, entonces es hora de arrepentirse. Es hora de buscar al Señor. Porque no es nada bueno, nunca será nada bueno que Él diga: pero tengo contra ti. Esos 3 contra ti llevaron a una oscuridad total. Que esos 3 contra ti no nos lleven a nosotros a una oscuridad total. Dios quiso levantar de esa condición y entonces luego envió una restauración. ¿No es cierto? Desde los días de Lutero hasta los días de la voz del 7º ángel, todo fue restauración sobre restauración. Amén. Para volver a la fe de los padres. Así que el Señor nos ayude. Nuestra meditación hoy es: tengo contra ti. Vamos a ponernos de pie. Cada uno de nosotros está en una de estas 3 condiciones. O está con el primer amor todavía latente, o ha perdido el primer amor, o nunca tuvo el primer amor, o ya entró en balaamismo o nicolaísmo, ¿no es cierto? Entonces solo queda
al que está en cualquiera de esas condiciones a arrepentirse. El que nunca llegó al primer amor tendrá que buscarlo al Señor. Vez tras vez, en su hogar, en el bosque, en el campo, ¿no es cierto?, en la montaña, en la soledad, en la cámara secreta, en el altar, buscarlo y buscarlo hasta que lo encuentre. La promesa es: el que busca encuentra. Hasta que su corazón se encienda en ardor y en amor por su Salvador, por aquel que lo salvó, ¿no es cierto?, aquel que vino a salvarlo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Que el Señor nos libre de que se escuchen en nuestros oídos, en nuestros corazones, en nuestras conciencias: tengo contra ti, tengo contra ti. A pesar de que hayamos trabajado y sufrido y tenido paciencia, aún se le dijo: tengo contra ti. Que no sea así, que cada uno pueda saber su experiencia. Oramos al Señor. Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias en esta noche, Padre, por tu bondad, por esta reflexión, por estas tres expresiones de tu palabra, que es: tengo contra ti. Pudiéramos haber escogido los elogios a las iglesias, pudiéramos haber tomado los elogios y nos hubiera edificado también, porque sabemos que tú sabes todas las cosas, sabemos de los que trabajan por tu nombre, de los que tienen paciencia, de los que han padecido, de los que han sufrido aún por tu nombre. Tú sabes y reconoces y no te olvidas de ninguna de estas cosas. Podíamos haber tomado esos textos de aliento, pero preferimos tomar los de reprensión. Porque sabemos que en esos tres contra ti, tengo tres cosas contra ti, metieron a la iglesia en una oscuridad. Y nosotros, Padre Celestial, quisiéramos tomarlo como una alerta, Padre, de que si nosotros no atendemos a las admoniciones de las iglesias locales del capítulo 2, y de las edades del capítulo 2, pudiéramos llegar también individualmente o colectivamente como iglesia local a una situación oscura. Por esa razón te pedimos tu ayuda. Por esa razón oramos, Padre, para que individualmente, tú que eres el mismo, ayer, hoy, por los siglos, que estuviste en las iglesias locales de Asia Menor y estuviste a través de las 7 edades de la iglesia, y como el mismo ayer, hoy, por los siglos puede estar en este lugar, escudriñando la mente y el corazón, puedas ayudarnos a cada uno de nosotros en esta hora, Padre, en la condición espiritual en la que nos hallamos cada uno de nosotros. Ayuda a cada hermano, sea joven, anciano, niño, Padre, que puedan tener experiencias, que puedan tener cada uno experiencias reales con Cristo, que puedan conocerte, Señor Jesús, de una manera personal, como la palabra indica, como tu palabra reveló, de que viniste a buscarlo al hombre para juntarlo con Dios nuevamente. El hombre trabajó tanto nuevamente para separarlo, para formar liturgias que separaran al hombre de Dios y lo conformaran con un estado religioso solamente. Tenga misericordia y ayúdanos. Alcánzanos gracia, Padre. Permite entonces que tu Espíritu Santo nos encamine y que tu palabra siempre se mueva de manera tal de que nos confronte, de que nos coteje con nuestras realidades. Lo ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos tu ayuda para cada hermano y para cada hermana. Oramos y te pedimos por aquellos que nunca han tenido la experiencia del primer amor. Si hay algún hermano, alguna hermana o alguien que no ha tenido nunca la experiencia del primer amor, es más, aún algunas veces a mí mismo me han dicho así y sé que son realidades, Padre. Por esa razón yo te pido, si hay alguien que no ha tenido nunca la experiencia del primer amor, que tú lo guíes a que la tenga, Padre, a que realmente la tenga, a que tú te reveles como Salvador, a que tu amor lo constriña y que puedan amarte a ti porque tú le has amado primero. Que se pueda revelar, Señor Jesús, tu gracia a ellos. Y si hay algunos que han tenido la experiencia del primer amor, pero como dijo tu siervo, que a través de las edades fueron lavados por la sangre, fueron llenados con el Espíritu, pero luego perdieron su primer amor, y eso los transformó en fríos y muertos. Ten misericordia, que así no sea, Señor. Pero si hubiera alguien que ha perdido su primer amor y solo quedó en una condición formal, Padre, como un miembro de iglesia más, ten misericordia, Padre, y puedas guiarlo paso a paso a un arrepentimiento, para una restauración de un nuevo fervor y un nuevo primer amor, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre. Y a todos aquellos que están con su primer amor todavía, puedas bendecirles, ayudarles, Padre, y darle de experiencia en experiencia, hasta que lleguen a seguridad, hasta que lleguen al ancla, hasta que lleguen, Padre Celestial, de fe en fe, Padre Celestial, hasta que puedan llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nosotros pedimos tu gracia y tu misericordia para la iglesia local,
que nunca permitas que promovamos la formación de miembros de iglesia o el que se unan, sino tratar de que puedan tener un encuentro contigo, animar a cada hermano y a cada hermano a que puedan encontrarse contigo, Señor, a que puedan tener una experiencia, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, alcanza gracia. Solo queremos ser cristianos, solo queremos ser una célula viviente dentro de un cuerpo viviente, un organismo espiritual, Padre, que cree en el Cristo vivo y que experimenta el Cristo vivo. Ayúdanos a que así sea. Alcánzanos gracia, Padre. Te pedimos tu amor, te pedimos tu misericordia, Padre. Que alcance de tu gracia a cada hermano y a cada hermana, Padre. Y oramos y aprovechamos a pedirte, Padre Celestial, por todas tus bendiciones, Señor. Alcanza gracias, Señor Jesús. Bendice cada hermano y pedimos también por estas prendas que están sobre púlpito, para que tú las unjas y puedas ungir todos estos paños para sanidad, para liberación, para influir, Padre, con tu gran salvación a estas vidas y que sea para la gloria de tu nombre. Entonces, Señor, nosotros oramos de acuerdo a tu promesa de que si pedimos algo en el nombre del Señor Jesús, que tú lo harías. Nos ponemos de acuerdo y te pedimos por estos paños puedan ser ungidos y enviados a los pacientes para su sanidad, liberación y para su bendición. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Asimismo, Padre, te encomendamos todas las cosas y te pedimos, Padre Celestial, por este fin de semana que se inicia, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, que bendigas todas las cosas, cada necesidad que hay en medio del pueblo, la encomendamos en tus manos, creyendo que tú puedes proveer, suplir y dar victoria en todas las cosas, sabiendo que si todo está bien contigo y que buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas estarán bien también. Por eso nos ponemos en tus manos y dando gracias por tu amor y por tu misericordia, ofrecemos también este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Te ha ungido para darnos buenas nuevas. Agarre del cuello a su hermano, agarre del cuello a su hermano y cante al Señor. Anímese a agarrarle del cuello, como lo agarraban a Malaquías 4. Tira el bastón, agarre el bastón y agárrele del cuello a su hermano. Canten juntos.